En este vídeo os voy a mostrar un ejemplo de representación de función. Vamos a considerar la función f de x igual a 3x partido por x más 1 al cuadrado. En primer lugar, estudiamos el dominio y la continuidad de la función. La función es un cociente de polinomios. Estará definida para todos los valores reales de x tales que el denominador no se anula, es decir, que x sea distinto de -1. Por lo tanto, el dominio de f son los x reales tales que x es distinto de -1. Es decir, que es el conjunto de los números reales menos el -1. Como f es un cociente de polinomios, es continua en su dominio. A continuación vamos a estudiar los ceros de la función. Son los puntos del dominio donde la función se anula. Si hacemos f de x igual a 0, este cociente de polinomios es 0 si el polinomio del numerador se anula. Por lo tanto, la gráfica corta al eje x en el punto x igual a 0. Asíntotas. La función f puede tener una asíntota vertical en x igual a -1, pues ese punto no pertenece a su dominio. Se cumple que el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de nuestra función es menos infinito. Y el límite cuando x tiende a -1 por la derecha de nuestra función también es menos infinito. Por lo tanto, la recta x igual a -1 es una asíntota vertical. Como los siguientes límites. Como este límite vale 0, o este límite también vale 0, podemos decir que la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal. La recta y igual a 0, que es el eje x. En este caso, la función f no tiene asíntotas oblicuas. Vamos a estudiar ahora la monotonía y los extremos de la función f. Para estudiar la monotonía de la función f hay que determinar el signo de la derivada de la función f, para saber en qué intervalos es estrictamente creciente y en qué intervalos es estrictamente decreciente. Pues calculamos la primera derivada de la función f. Esta sería la primera derivada de la función f, que sería el denominador al cuadrado, y luego sería derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Simplificamos y esta primera derivada quedará así. Pues tenemos que estudiar el signo de esta primera derivada. Tenemos que ver para qué valores de x esta función es positiva, es mayor que 0, y para qué valores de x esta función es menor que 0. Bueno, pues si estudiamos esto, nos encontramos con que
f' de x es menor que 0 si x pertenece a los intervalos f' de x es menor que 0 si x está en el intervalo menos infinito menos 1 o en el intervalo 1 más infinito. Por lo tanto, en esos dos intervalos, la función sería estrictamente decreciente. Por otro lado, tenemos que f' de x es mayor que 0 si x pertenece al intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, en ese intervalo, f es estrictamente creciente. De este estudio se deduce que f tiene en el punto 1, 3/4 un máximo local. En x igual a menos 1 no habría un mínimo local, pues no pertenece al dominio. En la siguiente gráfica se puede ver la función f, sus asíntotas horizontal y vertical, horizontal es el eje x, y el punto donde alcanzaría su máximo local o máximo relativo. Para estudiar los extremos de la función, lo que podemos hacer es igualamos la primera derivada a 0 para calcular los puntos de recta tangente horizontal. El único punto en el cual la primera derivada vale 0 es x igual a 1. Y miramos cuánto vale la derivada segunda en x igual a 1. Calculamos f segunda de x. Aplicando la regla de derivación de un cociente, simplificamos y nos quedará esta expresión de la derivada segunda. Pues ahora evaluamos la derivada segunda en el 1. Y me sale menos 3 medios menor que 0. Por lo tanto, el punto x igual a 1 es un punto en el cual la primera derivada vale 0 y la segunda derivada es menor que 0. Por lo tanto, es un máximo local. Ahora estudiamos la concavidad y convexidad de la función. Para estudiar la concavidad y convexidad de la función es necesario calcular la derivada segunda y estudiar su signo, para saber en qué intervalos esa derivada segunda es positiva y en qué intervalos esa derivada segunda es negativa. La derivada segunda de nuestra función, la hemos calculado antes, sería esta. Como el denominador es siempre positivo, el signo de la derivada segunda depende solo del numerador. Y entonces, lo que obtenemos es que si x pertenece al intervalo menos infinito 2, salvo el punto menos 1, f segunda de x es menor que 0. Y entonces la función f sería cóncava.
Si x pertenece al intervalo 2 más infinito, entonces f segunda de x es mayor que 0 y la función f sería convexa. Puntos de inflexión. La función tiene un punto de inflexión. El punto 2, 2/3 para x igual a 2, porque es un punto en el cual la función pasa de ser cóncava a ser convexa. ¿Vale? Este sería un punto de inflexión. Lo vemos en la siguiente figura. Aquí tenemos el punto 2, 2/3, en el cual la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Y en esta última figura mostramos la función con sus asíntotas.